Bueno, pues nuestra tercera entrega de estos domingos, de este Ricardo en Vivo, sobre el cual queremos desarrollar un mensaje que nos permita hacer una especie de resumen de las labores que hemos venido realizando, pero también del proyectar de aquellas tareas que nos vamos comprometiendo. Pero en el día de hoy, miren, tenemos una especie de variable, y es que tenemos un invitado especial, el doctor Juan Lozano, ex senador de la República, ex ministro de Estado. Tuvimos con él un diálogo muy importante en estos días, y por supuesto, cómo no aprovecharlo, cómo no nutrirnos de ese diálogo corto, preciso, pero muy importante, que significa mucho para aquella decisión que tanto ustedes como yo tomamos, y es de llevar una propuesta independiente en el marco de una nueva Bogotá. Por lo tanto, acompáñenme a este diálogo y, por supuesto, desde ya, un Dios les bendiga siempre, a ustedes y a sus familias en general. Buenas noches, bienvenidos. Mientras muchos bogotanos rezaban la novena, comían natilla y buñuelos, iban a cantar villancicos, había un hombre recogiendo firmas y con él miles de personas acompañándolo con el propósito de ser alcalde de Bogotá. Y cuando digo recogiendo firmas, la cifra es verdaderamente impresionante. A mí me sorprendió. Más de 100.000 firmas lleva recogidas. Necesitaría solamente 50.000 para postularse como candidato independiente a la alcaldía, pero ya ha recogido más de 100.000. Me da mucho gusto saludar al doctor Ricardo Arias esta noche. Bienvenido, doctor Arias. Pues doctor Juan, qué grato estar en su programa, muy honrado por esta invitación y qué bueno poder saludar por su intermedio a todos los televidentes. Productiva la Navidad, qué cantidad de firmas recogidas. Bueno, digamos que ese es un trabajo casi que persona a persona y lo estamos haciendo de manera callada pero tranquila, sin pausa, sin tregua y entendiendo claramente cuál es el destino que estamos buscando y cuál es el fin que nos proponemos. El doctor Ricardo Arias ha hecho un extenso recorrido en la vida pública. Es cuyabro de Armenia y allá empezó su carrera como concejal, fue diputado, luego vino al Congreso de la República donde cumplió, siempre se reconoció, con unas tareas muy exitosas en la Cámara de Representantes, en el Senado, y la gran mayoría de colombianos lo conoció cuando era el presidente del Fondo Nacional del Ahorro, una tarea muy exitosa, doctor Ricardo. Sí, señor, realmente ha sido un paso por la vida pública, pues yo lo significo siempre en una gracia permanente de Dios que me ha llevado a tener ese recorrido, pero también a poder en ese mismo trayecto una serie de alcances, de propósitos que se logran, que se luchan, y esa llegada al Fondo Nacional del Ahorro, pues definitivamente, digamos que dio como esa especie de colofón a la tarea pública. Yo creo que allí hubo una institución que ella da cuenta de lo que allí logramos hacer, y me parece que hoy Colombia entera advierte de los buenos resultados que en ella se consagran. Su base, doctor Ricardo, aparte, digamos, de la gente que lo conoció en su trabajo político previo, de la gente que está agradecida por la labor del Fondo del Ahorro, son las iglesias cristianas de la ciudad de Bogotá. Lo oigo muchos pastores en muchas congregaciones. Bueno, digamos que yo soy un perteneciente de la comunidad cristiana, no de ahora, de hace ya 27 años. Digamos que es un recorrido pues muy profundo en aquella comunidad, y por supuesto que eso me ha llevado a interactuar de manera personal pues con todas nuestras autoridades, con todos nuestros pastores, con toda la organización, digamos, cristiana en general. Pero, doctor Juan, si me lo permite contar y referir, digamos que ese tránsito que usted hacía de mi vida pública, digamos que yo nunca lo he hecho con base en situaciones políticas, en respaldos políticos. Digamos que se ha logrado, gracias a Dios, diría yo, por una especie de voto de opinión que siempre hemos logrado manejar, no solamente desde el inicio, desde el Consejo de Armenia, sino hasta que fui senador de la República. En todo ello, digamos que esa lucha pública siempre fue acompañada de este trabajo que estoy hoy haciendo en Bogotá, un trabajo tranquilo, un trabajo que tiene su norte, un trabajo que tiene su propósito, y me aferro mucho a ese voto de opinión que se va generando a raíz precisamente de ese trabajo que en lo público he demostrado.
El otro día discutían algunos analistas de Bogotá, de la vida política de Bogotá, y decían, el doctor Ricardo va a ser candidato, pero por el partido de la U, porque usted fue incluso presidente del partido de la U. Y yo les decía, no, lo que yo he oído es que va por otro lado. Cuéntenos cómo fue esa decisión de no tramitar su candidatura con el aval de ningún partido, sino con un aval de un movimiento significativo de ciudadanos. Es cierto, digamos que sobre esa manera independiente y libre fue que nosotros quisimos presentar la candidatura. Inclusive de aquel partido de la U, sobre el cual tengo todo mi mejor recuerdo, pues tuve la ocasión de expresarlo mediante carta oficio, en el sentido de que me retiraba, de que voluntariamente me retiraba porque quería emprender una especie de cruzada, de causa por la ciudad de Bogotá. Y por supuesto, las orillas políticas no lo permiten, esas orillas del establecimiento de los partidos políticos tradicionales, pues digamos que tienen una serie de comportamientos que no permiten estas expresiones que de manera independiente y libre se pueden presentar a consideración de un ciudadano. Déjeme tratar de descifrarlo. En otras palabras, si se manda por la U, los uribistas no lo apoyan, si se manda por el Centro Democrático, los santistas no lo apoyan, y por un movimiento representativo todos lo pueden apoyar. Sí, yo creo que sobre todo en el tema de Bogotá hay un voto de opinión, hay un sector que no necesariamente pertenece a aquellas orillas políticas, que yo creo que era necesario interpretarlo, que era necesario representarlo. Y lo que yo aspiro es poder lograr merecer ese voto de ese ciudadano que de manera independiente tiene vida en Bogotá y que entiende el tiempo y la ocasión que sobre la ciudad se presenta, y que nosotros podemos entonces ser aquellos gerentes que Bogotá necesita. Déjeme, le hago unas preguntas sobre sus eventuales rivales. Sí, ¿A quiénes cree usted que se va a enfrentar? Por la U, ¿a quién se va a enfrentar? ¿A Angelino? ¿A Rafael Pardo apoyado por Benedetti? ¿O a Clara López apoyada por Jimmy Chamorro? ¿Usted quién cree que va a ser el candidato apoyado por la U? Pues yo creo que va a ser la señora Clara López. Yo creo que va a ser ella digamos, quien va a tener esos avales de aquellos partidos, pero la verdad no va a ser en contra de ellos. Yo voy más bien contra la inequidad, contra la desigualdad, contra las condiciones de ciudad, que son las que debemos en verdad allí enfrentar y resolver, no solamente para el tiempo presente, sino para el tiempo siguiente de la ciudad. ¿Cree que va a enfrentarse con Peñalosa? ¿Ve a Peñalosa jugando en el escenario verde con Derrú, con Antonio Sanguino? Pues digamos que sería muy interesante para el debate tener una persona como el doctor Peñalosa, digamos también en aquella confrontación de ideas y de escenarios y en aquella óptica que se tenga sobre la ciudad. Pero le repito, yo creo que siempre me voy a sentir muy bien acompañado, tanto de uno o de otro, en la idea de que no serán ellos, digamos, el motivo de mi atención, sino que mi atención está siempre focalizada en lo que representa Bogotá y su solución. Doctor Arias, si uno tuviera que resumir los 3 pilares de su propuesta, ¿cuáles serían? Los bogotanos que lo están viendo, ciudadanos de muchos lugares de Colombia que están en la capital, dicen, a mí me gustaría votar por el doctor Arias, ¿por qué? ¿Cuáles son esos sellos diferenciadores? Pues yo siento que lo primero es que yo creo ser el gerente que Bogotá necesita. Yo siento que la ciudad hoy necesita una correcta administración, que basada en 2 pilares, como usted me lo pregunta, de autoridad y orden, es donde nosotros debemos desarrollar el nuevo concepto de ciudad. Y sobre ese nuevo concepto de ciudad, su sociedad. Yo creo que tiene que haber una especie de preferencia dentro de las políticas públicas que vamos a expresar en la alcaldía nuestra, que van a tener sitio específico en el ciudadano de la capital. ¿En qué sería distinto un gobierno de Ricardo Arias frente a un gobierno de Gustavo Petro? Yo creo que sería diametralmente distinto en muchas consideraciones, pero no solamente del alcalde actual, yo diría que de los mismos candidatos. Yo tengo unas preocupaciones, doctor Juan, sobre unos temas de los cuales nadie se ocupa. Un ejemplo, la economía de la sociedad. Nadie habla de cuál es el modelo financiero de la ciudad. Nadie le dice al ciudadano de Bogotá cómo puede ser próspero, cómo puede una administración poder llevar una sociedad camino a la prosperidad. Nadie habla de cuánto representa, digamos, un nuevo concepto que en la economía se pueda presentar y que sea bandera y política de nuestra administración. ¿Cómo se llama su movimiento representativo de ciudadanos? Libres.
Libres. Sí, señor, ese es el término, y es un término pues que quiere decir exactamente eso, que se integra, se participa, se convoca, siempre, digamos, en esos parámetros de libertad. Y libres está representado gráficamente. Tienes el logosímbolo. Los movimientos tienen logosímbolo, ¿cómo es? Es un león. Es un león. Es la cara de un león. ¿De Santa Fe? Ah, no, eso está bueno. Me preguntarán los de Millonarios. Pues. Sí, no, pero quiere decir, digamos, la figura del león como aquella persona como aquella figura, perdón, que se simboliza en el reino animal, que es exactamente el orden que existe en la planicie, el rugido que ordena todo el mover de aquella manada. Y sobre esa base yo creo que en Bogotá necesitamos que vuelva a existir esa especie de rugido, esa especie de voz que sea capaz de convocar ciudadanía y de conducirla a lo que me refería ahorita, a una cercana prosperidad. Ya lo escuchan, el doctor Ricardo Arias. Si de rugido se trata, pues llegó enero rugiendo con más de 100.000 firmas y va a llegar a ¿cuántas, doctor Ricardo, antes de inscribir la candidatura? Bueno, pues Dios mediante aspiramos a estar con unas 300.000 firmas. Lo que yo dije al comienzo es correcto, ¿cierto? ¿Le habrían bastado 50.000 para sí, poderse inscribir? Así lo dispone la ley. La registraduría distrital nos dio, digamos, el aval correspondiente para recoger las firmas el 25 de noviembre y digamos que yo siento que vamos muy bien. Sabemos que nos falta, pero vamos avanzando. Le agradezco mucho nos haya acompañado hoy y espero que esta sea la primera de varias conversaciones sobre los temas centrales de Bogotá, doctor Arias. Pues muy honrado con esta invitación, doctor Juan, y por supuesto las veces que usted considere, aquí estaremos para hablar tanto de los problemas de Bogotá, pero me gustaría más de su solución, sobre todo de aquella Bogotá siguiente que debemos proyectar, de la Bogotá del pentacentenario, de la Bogotá de los 500 años que debemos empezar desde ya a preparar. Libres, el doctor Ricardo Arias.